El 5 de enero de 1918, la Asamblea Constituyente había de ser la primera instancia auténticamente representativa en la historia de Rusia. Los bolcheviques habían tomado el poder en octubre, y aunque estaban divididos en qué hacer con la Asamblea, permitieron que se convocaran las elecciones para su formación. Aunque no hicieron una campaña electoral con una plataforma formal, presentaron consignas atractivas para los soldados y campesinos, prometiendo una paz inmediata y la confiscación de las grandes propiedades rurales. Los resultados electorales de noviembre, aunque no fueron del todo inesperados, decepcionaron a Lenin. Los bolcheviques obtuvieron un 24% de los votos, obteniendo 175 escaños de un total de 715. También quedaron descontentos con los buenos resultados de los cadetes, la centro-derecha. Pese a que estos habían obtenido menos del 5% de la votación nacional, tuvieron bastante éxito en la mayoría de las capitales provinciales. En Petrogrado y Moscú ocuparon una sólida segunda posición, obteniendo el 26,2% de los votos en Petrogrado y el 34,2% en Moscú. Aunque la situación no auguraba bien para Lenin, había un resultado decisivo que logró endulzar su derrota. Había ganado el voto mayoritario de soldados y reservistas, quienes anhelaban que la guerra terminara cuanto antes. Tras el golpe de octubre, la Asamblea Constituyente se había vuelto, en definitiva, un referéndum nacional sobre el régimen bolchevique, y para perpetuarse en el poder, estos optaron por usarla a su favor. En los días previos a la apertura de la Asamblea, los bolcheviques proscribieron el partido de los cadetes, detuvieron a sus líderes y los declararon enemigos del pueblo. Con menos severidad, también acosaron y ordenaron el arresto de miembros del partido menchevique y el Partido Social Revolucionario. Aunque en la apertura de la Asamblea Constituyente faltaban 252 delegados, esto no fue suficiente para que Lenin pasara sus mociones. Cuando su constitución soviética, la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, perdió por 237 votos a 136, los bolcheviques declararon que la asamblea estaba en manos de contrarrevolucionarios y la disolvieron. Los miembros del Partido Social Revolucionario, quienes obtuvieron un 40% de los votos en las elecciones, creyeron que Rusia estaba firmemente encaminada hacia la democracia y que la voluntad del pueblo era suficiente por sí misma para defenderla. Pero no se produjo una reacción de masa frente a la clausura de la Asamblea Constituyente. No hubo nada parecido al furor que en 1779 habían provocado los rumores de que Luis XVI pretendía disolver la Asamblea Nacional, precipitando la toma de la Bastilla. En la capital, la clase media se había manifestado ese día a favor de la Asamblea, pero antes de llegar al Palacio de Táuride, la Guardia Roja le disparó a los manifestantes desde barricadas, ventanas y tejados. El campesinado, el grueso de la población y la base electoral de los socialrevolucionarios no podían mostrar menos interés. Para los campesinos más instruidos, la asamblea quizás aparecía como símbolo político de la revolución, pero para la masa de campesinos, cuya experiencia política se limitaba a los estrechos confines de sus propios campos y aldeas, la asamblea era algo completamente desconocido y remoto. Y en cuanto a los obreros, sabemos que muchos de ellos, aún habiendo votado por los bolcheviques, querían que la asamblea se reuniera y diera forma al nuevo sistema político del país. Esto quedó en evidencia por sus firmas en las varias peticiones de la Unión para la Defensa de la Asamblea Constituyente y las quejas del periódico Pravda relativas al apoyo que le ofrecían. No obstante, tras la disolución de la asamblea, ninguno de estos obreros se sublevó. La situación quedó en manos de la inteligencia socialista, la cual, habiendo obtenido una sólida victoria electoral, podía actuar confiada en que el país la respaldaba. Pero este sector se negó a usar la fuerza. Trotsky se burlaría de la actitud sumisa y derrotista de los intelectuales socialistas, diciendo que habían venido al Palacio de Táuride con velas por si los bolcheviques cortaban el suministro eléctrico y con bocadillos por si se veían privados de alimento.
Algunos insistieron en que había que proceder únicamente con medios parlamentarios. Otros, como Sertelli, declararon que sería mejor para la Asamblea morir en silencio que provocar una guerra civil. Dado que no existía una oposición armada efectiva en el centro de Rusia, y que los intelectuales socialistas se negaban a valerse de la que sí había, ¿quién iba a frenar a los bolcheviques? Incluso enérgicos activistas como el revolucionario Máximo Gorki sucumbieron al estado de ánimo general. El 26 de enero escribió a Ekaterina: «Estamos viviendo aquí como cautivos de los bolcheviques, como los franceses denominan a los venerables esbirros de Lenin. La vida no es muy divertida y es tremendamente molesta, pero ¿qué podemos decir los que formamos parte del pueblo? No hay nada que podamos hacer. El que sobreviva se salvará. Sobrevivimos a la autocracia de los Romanov, quizás sobreviviremos a la de Ulyanov». En las provincias industriales del norte y el centro, donde el partido de Lenin podía contar con el apoyo de la mayoría de los trabajadores y los soldados de las guarniciones, los soviets y las instituciones gubernamentales quedaron rápidamente en manos de los bolcheviques. En el resto del disuelto Imperio ruso, especialmente en las provincias agrícolas, el traspaso del poder tardó más y en general resultó bastante sangriento, con luchas armadas en las calles de las capitales provinciales, como ocurrió en Orel, Kursk, Voronezh, Astrakán, Chernigov, Odessa, Jersón, Ekaterinoslav, Sebastopol y otras. Recordarán que una de las primeras resoluciones del régimen bolchevique fue el Decreto sobre la Paz, el cual proponía una inmediata retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial. No obstante, no había consenso sobre esta cuestión. Tras una reunión decisiva del Comité Central, celebrada el 11 de enero de 1918, surgieron tres claras facciones. La facción de Bukharin, que era la mayor, era partidaria de continuar la guerra contra Alemania para extender la revolución al resto de Europa. La facción de Trotsky, la segunda en importancia, no veía posible detener una invasión y por lo tanto, bajo el lema ni guerra ni paz, proponía ganar tiempo para provocar una revolución en el Imperio Alemán. Y para Lenin, quien encabezaba la última facción y la más pequeña, no había que arriesgar la revolución con propuestas aventuradas y había que firmar la paz lo antes posible para consolidar el poder en Rusia. El líder bolchevique se vio obligado a aliarse con Trotsky contra la facción de Bukharin y tras esto se puso en marcha el plan ni guerra ni paz. Trotsky jugó con fuego durante semanas, alargando las conversaciones de paz con el alto mando alemán lo máximo que pudo. Cuando estos se hartaron, el Kaiser envió un telegrama al ministro Richard von Kuhlmann para que presentara un ultimátum. Siguiendo el plan, los soviéticos capitularon, pero se negaron a firmar el Tratado de Paz. Esto fue un suceso único en la historia diplomática. Un país reconocía la derrota y declaraba su intención de no seguir combatiendo, pero al mismo tiempo se negaba a aceptar los términos del vencedor. El alto mando alemán quedó muy confundido y no sabía qué hacer. Finalmente se impuso la postura del general Ludendorff, quien sugería reanudar el ataque. Consecuentemente, las tropas del comandante Hoffmann avanzaron sobre el frente oriental y en tan solo 5 días se adentraron 240 kilómetros sin resistencia alguna. Lenin estaba furioso. Como había insinuado, el juego de Trotsky era inútil. Luego de arduas discusiones y una amenaza de renuncia, Lenin logró conseguir el apoyo necesario para firmar la paz. El 23 de febrero de 1918, los alemanes entregaron sus condiciones finales, exigiendo todo lo que habían tomado en el curso de la guerra y el territorio que estaban obteniendo gratuitamente por el juego de Trotsky, incluyendo así la anexión de Ucrania y la mayor parte del Báltico. Por draconianos y humillantes que fueran los nuevos términos, Lenin insistió en que había que aceptarlos, y el 3 de marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk.
el tratado tuvo una oposición abismal, y no solo de los sectores nacionalistas. Dentro del partido bolchevique, Lenin se ganó la oposición de la facción de Bukharin, agrupada en torno al periódico Comunist. Pero el mayor desafío vino de sus principales aliados, los socialrevolucionarios de izquierda, quienes se alzaron denunciando a los bolcheviques como agentes del imperialismo alemán y asesinaron al embajador Wilhelm von Mirbach. En ese momento, nada impedía que los socialrevolucionarios de izquierda tomaran el poder. Con 2000 hombres bien armados en la capital, frente a los 700 leales al régimen bolchevique, Lenin estaba sumido en un estado de pánico similar al que Kerensky había tenido en octubre. No obstante, como la intención del alzamiento era exigir un cambio de políticas y no tomar el poder, Lenin logró arrestar a la mayoría de sus líderes. El golpe de octubre, la clausura de la Asamblea Constituyente y la firma del Tratado de Brest-Litovsk fueron sucesos clave en la consolidación del poder soviético. Pero estos mismos sucesos fueron los que hundieron al país en la guerra civil y el terror. En ocasiones se presenta la guerra civil rusa como una lucha entre rojos y blancos, entre la izquierda socialista y la derecha reaccionaria. Pero esta reducción tan simplista de los hechos no hace justicia a lo que fue uno de los conflictos más complejos de la historia, protagonizado por una gran variedad de grupos que tenían diversas etnicidades, religiones e ideologías políticas. No debemos olvidar que estos conflictos contaron con la participación de una gran cantidad de movimientos separatistas, como también de la intervención de países extranjeros. En este sentido, el historiador Jonathan Smele considera que en vez de hablar de una guerra civil rusa, sería más apropiado hablar de guerras civiles, que son rusas entre comillas. Aunque es posible argumentar distintas fechas de inicio, por lo general se asocia el comienzo de la guerra civil con el golpe de octubre y su preludio, particularmente el fallido golpe de julio y el caso Kornilov, dos eventos que ya habían perfilado los posibles bandos de un conflicto armado. Antes de hacer un vano esfuerzo por presentar la guerra, hagamos una breve introducción a sus dos principales contendientes. Contrario a la propaganda soviética, la mayoría de miembros del movimiento blanco no eran zaristas. Los blancos eran un grupo muy heterogéneo, integrado por miembros de todas las clases sociales y de variadas tendencias ideológicas: nacionalistas, monarquistas, liberales y socialdemócratas. Lo que unía a los blancos era su oposición a los bolcheviques, y es importante marcar esto, porque el principal desafío de este movimiento fue su falta de cohesión interna. El ejército blanco no formaba una fuerza única y coordinada, sino que eran diferentes facciones que se levantaron contra los bolcheviques en distintas zonas del disuelto Imperio ruso. Hacia el sur, en la cuenca del Don, se encontraban los generales Kornilov, Denikin y Wrangel. En el frente siberiano se encontraba el almirante Kolchak. Hacia el norte, en la zona de Arcángel, el general Miller. Y hacia el noroeste, en el Báltico, el general Yudenich. Al igual que los blancos, los rojos también eran un grupo heterogéneo. En un comienzo, el partido de Lenin luchó hombro a hombro con socialrevolucionarios de izquierda, mencheviques, anarquistas, el Bund judío y algunos grupos de campesinos armados. En 1917 se designaba al brazo armado de los bolcheviques como la Guardia Roja, a los anarquistas como la Guardia Negra y a los grupos campesinos como el Ejército Verde. La creación del Ejército Rojo fue un proceso lento y sujeto a varias controversias, puesto que Lenin y otros dirigentes regañaban la idea de un ejército profesional. Finalmente, y por una cuestión de necesidad, el Ejército Rojo fue organizado por oficiales profesionales y con una estructura y disciplina inspirada en el ejército imperial. El 29 de julio de 1918, los bolcheviques introdujeron el servicio militar obligatorio
para todos los varones entre 18 y 40 años y ordenaron el registro de todos los oficiales del antiguo ejército nacidos entre 1892 y 1897, so pena de castigo por los tribunales revolucionarios. La principal innovación del Ejército Rojo fue la introducción de comisarios políticos, que eran responsables de la lealtad de los mandos a todos los niveles. Justamente cuando Trotsky fue cuestionado por la fiabilidad de los antiguos oficiales zaristas, él contestó que, cito, junto a cada especialista habrá un comisario, uno a la derecha y otro a la izquierda, con revólver en mano. Los bolcheviques fueron muy prácticos y flexibles a la hora de hacer alianzas, pero eso sí, lentamente fueron reprimiendo y aniquilando a las facciones aliadas que los contradecían, proceso que completaron en 1922. Este combate contra anarquistas, mencheviques, socialrevolucionarios y grupos campesinos es una dimensión muy interesante de la guerra que nos sirve para recordar que este conflicto no fue meramente entre la izquierda y la derecha. En octubre de 1917, cuando los bolcheviques se hicieron con el poder en Petrogrado, el general Mikhail Alekseyev se fugó a la ciudad de Novocherkassk, territorio de los cosacos del Don, donde comenzó a organizar un ejército de voluntarios para combatir al bolchevismo. En diciembre se incorporaron los generales Kornilov, Denikin, Romanovsky, Lukomsky y Markov, quienes discretamente emprendieron camino hacia el sur tras escapar de prisión con la ayuda de tropas leales. Solo pasarían un par de semanas hasta que la Guardia Roja se adentrara en la cuenca del Don. Los guardias rojos eran muy numerosos, pero eran absolutamente indisciplinados. De hecho, muchos eran reacios a combatir porque solo se habían alistado para tener un uniforme y una ración diaria de comida. Por el contrario, el ejército de voluntarios era muy pequeño y estaba integrado casi exclusivamente por antiguos oficiales, algo que también suponía un problema, porque todos querían dar órdenes, pero no había nadie para recibirlas. El avance rojo desde el norte convenció a los generales Alekseyev y Kornilov que lo mejor sería reagruparse en el sur, emprendiendo así la primera campaña del Kubán, la retirada a la estepa, también conocida como la Marcha del Hielo. Hacia abril de 1918, en un acto que algunos podrían caracterizar de muy mala suerte o muy buena puntería, el general Kornilov fue alcanzado por un proyectil de artillería soviética mientras planificaba un asalto a la ciudad de Yekaterinodar. El mando del ejército pasó al general Denikin, quien insistió en fortalecer la retaguardia y esperar más tropas. Con un creciente número de reclutas, Denikin inició la segunda campaña del Kubán, un avance sobre el norte del Cáucaso que fue forzando poco a poco la retirada de la Guardia Roja. En pocos meses, el ejército de voluntarios se había vuelto la principal amenaza del poder soviético, pero no la única. En el este estaban surgiendo acontecimientos interesantes. Siguiendo lo que Víctor Chernov denominó una tercera vía, los ganadores electorales, los socialrevolucionarios de derecha, optaron por crear un gobierno antibolchevique en el exilio provincial, basando su legitimidad en la disuelta Asamblea Constituyente. Decenas de diputados se establecieron en la ciudad de Samara y allí fundaron el Comité de Miembros de la Asamblea Constituyente o Komuch, gobierno que se declaró el Parlamento panruso en el exilio. El Komuch pudo establecerse en Samara gracias a la Legión Checoslovaca, un grupo de soldados voluntarios que servía al ejército ruso desde 1914 y que fue un gran protagonista de la guerra civil. La mayoría de estos soldados eran desertores del ejército austrohúngaro y luchaban contra su país para conseguir la independencia de los territorios checos y eslovacos. Como Rusia había salido de la guerra, la Legión tenía como objetivo seguir luchando desde el frente occidental, pero como no podían cruzar las líneas enemigas, decidieron dar la vuelta al mundo
para llegar a Francia vía Vladivostok y Estados Unidos. La guerra civil en Rusia hubiera tomado un curso muy distinto de no ser por la desconfianza que bolcheviques y checoslovacos se tenían mutuamente. La situación se descontroló cuando el 25 de mayo de 1918, Trotsky ordenó que se fusilara a todos los checos que no entregaran sus armas. Lo que hizo la Legión, por el contrario, fue capturar una ciudad tras otra a lo largo de todo el ferrocarril transiberiano, derrotando a las débiles reservas de guardias rojos que a menudo huían ante la primera señal de peligro. Esto fue lo que sucedió durante la captura de Samara el 8 de junio. La Guardia Roja huyó tras un breve combate y los socialrevolucionarios aprovecharon la oportunidad para establecer su gobierno. No obstante, el Komuch no tenía suficientes tropas para defender Samara ante el avance soviético, y tras un par de meses, este se vio obligado a retirarse hacia el este y unirse con el gobierno provisional siberiano, formando así el Directorio de Omsk, cuyo nombre oficial fue el de Gobierno Provisional Panruso. El Directorio de Omsk no tenía estructuras ni medios para financiarse, y con una escasa autoridad efectiva, socialistas y conservadores conspiraron desde un principio para apoderarse de este nuevo gobierno. Los oficiales derechistas golpearon primero la noche del 17 de noviembre de 1918, arrestando a varios dirigentes socialrevolucionarios bajo el pretexto que participaban de un complot contra el directorio. Sin resistencia alguna, al día siguiente el Consejo de Ministros dio sus bendiciones al golpe e invitó al almirante Kolchak a convertirse en su gobernante supremo. Durante los siguientes 14 meses, Alexander Kolchak sería el máximo dirigente de la resistencia antibolchevique junto a Denikin. Así se veía el frente de operaciones en noviembre de 1918. En el centro del país y con capital en Moscú, encontramos al gobierno bolchevique, a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Hacia el oeste vemos distintos estados bajo presencia militar alemana, que pronto serían invadidos por los bolcheviques tras el armisticio de Compiègne. Hacia el norte, junto a la recién independizada Finlandia, encontramos al ejército del general Miller junto a tropas expedicionarias aliadas. En la región del Cáucaso encontramos el ejército de voluntarios de Denikin y las fuerzas cosacas de Krasnov. Y en la región del Asia Central encontramos a la República Soviética del Turquestán y distintos estados islámicos que peleaban por su independencia desde la revuelta Basmachi. El momento álgido de la guerra fue sin duda 1919. A comienzos de año, mientras Denikin unificaba a las Fuerzas Armadas del sur de Rusia, el Ejército Rojo avanzó sobre Ucrania, Bielorrusia y Latvia. Hacia junio, las tropas de Denikin avanzaban hacia el centro de Rusia, tomando las importantes ciudades de Yarkov y Tsaristin, luego renombrada a Stalingrado en honor a quien la reconquistó. Las tropas de Kolchak en el frente oriental no gozaban de la misma suerte. Tras una serie de victorias iniciales, el Ejército Rojo lanzó una contraofensiva que retiró al Ejército Blanco de los Urales. Para algunos historiadores, la victoria blanca se estaba comprometiendo por una equivocación estratégica crucial. El plan original de Denikin había sido romper el frente hacia el este para unirse con las tropas de Kolchak, pero este plan fue abandonado a finales de marzo para defender el avance rojo sobre el Don. La decisión de Denikin fue objeto de amarga oposición de varios generales, especialmente de Piotr Wrangel. Los rojos estaban convencidos de su derrota si se unían los dos ejércitos blancos. Sin embargo, debe decirse en defensa de Denikin que estaba respondiendo a una guerra genocida contra los cosacos. Pero la decisión más cuestionada de Denikin fue su ambiciosa ofensiva contra Moscú. Para Wrangel, el plan era una sentencia de muerte. Según él, se iban a sobreextender demasiado sin tener una protección adecuada en la retaguardia.
Al comienzo, la ofensiva fue exitosa. Mientras el ejército rojo avanzaba contra las tropas de Kolchak, Denikin avanzaba hacia el centro de Rusia, tomando en el mes de octubre la ciudad de Orel, a tan solo 400 kilómetros de Moscú. Al mismo tiempo que Denikin avanzaba hacia la capital, el general Yudenich preparaba un ataque contra Petrogrado desde el Báltico. Los bolcheviques fueron presas del pánico, pero como señaló Napoleón tras su fracaso en Rusia, de lo sublime a lo ridículo solo hay un paso. Trotsky logró defender el ataque de Yudenich contra Petrogrado, motivo por el cual fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja y alcanzó la condición de héroe. Las tropas de Denikin fueron frenadas por un ataque sorpresa llevado a cabo por el grupo de choque de los fusileros letones y por el primer ejército de caballería roja, comandada por Semyon Budiony y figuras tan notables como Georgi Zhukov y Semyon Timoshenko. Al mismo tiempo, la retaguardia de Denikin era hostigada por el ejército negro de Néstor Makhno y grupos nacionalistas ucranianos y chechenos. La ofensiva contra Moscú había fracasado, y con ella la última amenaza seria al núcleo de poder soviético. Abandonando todos los territorios que habían tomado en 1919, las fuerzas de Denikin se retiraron al sur de Ucrania. El revigorizado ejército soviético avanzó en todos los frentes y para comienzos de 1920 ya tenía bajo su dominio la mayor parte del territorio ruso. Mientras Kolchak se retiraba hacia el extremo oriente durante el duro invierno siberiano, un grupo de rebeldes lo detuvo y lo entregó a la Checa. Fue fusilado en febrero. Denikin cedió el mando de las Fuerzas Armadas del sur de Rusia a su rival, Piotr Wrangel. El ejército se fortificó en Crimea y en noviembre, tras duras batallas defensivas, más de 100.000 tropas evacuaron por mar a Constantinopla. En la evacuación final, los rojos arrojaron por avión millares de volantes que ofrecían una amnistía. Centenares de soldados y oficiales se lo creyeron y se quedaron en Crimea para rendirse a los rojos. Todos ellos fueron fusilados. En febrero de 1920, con la idea de restaurar la Polonia histórica, el mariscal Piłsudski, jefe del Estado y del ejército polaco, invadió la porción occidental de Ucrania y Bielorrusia mientras los bolcheviques estaban distraídos combatiendo a los blancos. Es muy interesante cómo Trotsky aprovechó la situación para unir al pueblo bajo la bandera del nacionalismo ruso. La sugerencia vino de Alexei Brusilov, un prominente general del antiguo ejército imperial. El comunismo es completamente ininteligible para los millones de campesinos apenas alfabetizados, y es dudoso que quieran luchar en su defensa. Si en 2000 años el cristianismo no llegó a unificar el pueblo, ¿cómo puede el comunismo tener la esperanza de conseguirlo cuando la mayoría de la gente no había oído hablar de él hace apenas 3 años? Solo la idea de Rusia puede hacerlo. Trotsky vio inmediatamente la victoria propagandística que se obtendría consiguiendo que Brusilov se uniera a los rojos, y al día siguiente lo nombró presidente de una conferencia especial al mando del Frente Occidental. El día 7 de mayo, en un anuncio impreso en el Pravda, se convocó a todos los patriotas a alistarse al ejército rojo y a defender la patria de los invasores polacos. Trotsky afirmó que a los polacos les espoleaba, cito, el odio hacia Rusia y hacia los rusos. El periódico del Ejército Rojo, Voe Nedelo, publicó un artículo que confrontaba el, cito, jesuitismo innato de los polacos con el espíritu honroso y abierto de la raza gran rusa, y afirmaron que ellos estaban defendiendo a la madre Rusia contra los esfuerzos de los blancos y de los aliados para convertirla en una colonia de Occidente. Los bolcheviques se sorprendieron con el éxito de su propaganda patriótica, algo que más tarde Stalin tendría muy en cuenta. Las motivaciones patrióticas que habían llevado a Brusilov a unirse a los rojos eran compartidas por mucha gente de la antigua Rusia. Este fue el origen del nacional bolchevismo, el impulso de la inteligencia patriótica
a unirse con el régimen bolchevique para conseguir la resurrección de una gran Rusia. Nikolai Ustrialov, el exponente más famoso del nacional-bolchevismo, escribía en 1920: los intereses del sistema soviético coincidirán inevitablemente con los intereses nacionales de Rusia. Los bolcheviques, por lógica de los acontecimientos, evolucionarán del jacobinismo al bonapartismo. Ustrialov sostenía que la dictadura bolchevique era necesaria para combatir la anarquía y era la vía de los patriotas para restaurar un gran imperio ruso. Tales razonamientos eran ampliamente compartidos por los intelectuales. Lo que había comenzado como una guerra defensiva escaló a una guerra ofensiva. Los bolcheviques contemplaron la invasión de Polonia como el primer paso para extender la revolución a toda Europa. Siguiendo el ejército hacia Varsovia, había un comité provisional revolucionario polaco, dirigido por Dzerzhinsky, que entregaría el poder a los comunistas una vez que llegara a la capital. Los polacos lograron defender Varsovia y tras una serie de contraofensivas muy exitosas, los bolcheviques se vieron obligados a terminar la guerra con el Tratado de Riga en 1921. La derrota en Polonia obligó a los bolcheviques a renunciar a sus fantasías de una revolución europea, y por décadas nadie en Occidente volvió a considerar seriamente la amenaza de una invasión soviética. Las mejores posibilidades para exportar el comunismo se encontraban en Oriente, algo que Trotsky ya había explicado en agosto de 1919. En 1920 conformaron una política dual de agitación revolucionaria y apoyo a los movimientos de liberación nacional contra el imperialismo occidental. Respaldaron así a los rebeldes afganos y subvirtieron el protectorado británico en el norte de Persia. Existen incluso pruebas de que Lenin intentó formar un ejército de tribus de Asia Central para invadir la India a través de Afganistán. El Congreso de los Pueblos de Oriente, celebrado en Bakú en septiembre de 1920, fue el primer intento de extender el comunismo a Asia, pero fue el último. Con 1900 delegados de decenas de países tan distantes como Turquía y Japón, la comunicación era inviable. La estructura económica, política y militar de la zona soviética fue establecida a mediados de 1918 y prácticamente no tuvo cambios hasta 1921. Pero esto no quiere decir que durante esos años los bolcheviques tuvieron un poder indiscutido. Mientras el Ejército Rojo luchaba contra los blancos, Lenin tuvo que enfrentarse de manera persistente a una gran cantidad de frentes internos que a partir de 1920 alcanzaron proporciones muy peligrosas. Los conflictos internos surgieron con los experimentos comunistas que se pusieron en marcha a comienzos de 1918 y que llevaron ipso facto a la miseria. El mismo Sovnarkom expresaba el 10 de mayo de ese año: Petrogrado está experimentando una catástrofe sin precedentes. No hay pan. La capital roja está al borde de la inanición. En respuesta a esta crisis, entre mayo y junio de 1918, los bolcheviques introdujeron un programa económico denominado comunismo de guerra, aunque este nombre fue aplicado post facto en abril de 1921 por Lenin. Las características esenciales del comunismo de guerra eran su gran centralización sobre la producción y redistribución de bienes, el monopolio estatal sobre el comercio internacional, una estricta regulación del comercio interno, hasta el punto de ser ilegal, la imposición de una estricta disciplina en fábricas, basada en el modelo taylorista, el trabajo obligatorio para todos los burgueses, la apropiación del grano y otros productos agropecuarios del campesinado, el racionamiento de la comida y otros bienes básicos, y una tendencia al trueque sobre el uso de dinero. Los detalles económicos de este periodo se verán en un capítulo aparte, pero este programa llevó a un desplome económico que no tiene precedentes históricos. La consecuencia del desastre económico bolchevique fue que perdieron popularidad, provocando huelgas, protestas e insurrecciones. Ya en mayo de 1918, decenas de aldeas campesinas se levantaron contra el régimen bolchevique.
dando inicio así a las rebeliones verdes. Al comienzo, estos alzamientos no presentaron una gran amenaza. En 1920, por ejemplo, unos 50.000 campesinos de la gobernación de Ufá se resistieron a las onerosas requisas de granos a las que los sometían los bolcheviques. Este levantamiento es conocido como la Rebelión de las Orcas, porque sus combatientes, el ejército de Águilas Negras, apenas tenían armas de fuego e iban armados con orcas y hachas. Fueron brutalmente reprimidos por los guardias rojos, que obviamente iban armados con fusiles y ametralladoras. Las rebeliones de Tambov o Siberia Occidental fueron en cambio insurrecciones masivas, organizadas y con liderazgos políticos y militares. Para aplastar la revuelta de Tambov, el general Tukhachevsky utilizó una fuerza de más de 100.000 hombres, centenares de cañones pesados, carros acorazados, aviones y hasta gas venenoso. A finales de junio, Tambov tenía 50.000 campesinos en campos de concentración, incluyendo a más de 1.000 niños. Aldeas enteras fueron reducidas a cenizas, miles de familias fueron deportadas al Ártico y unas 15.000 personas fueron fusiladas. Donde no mataba el plomo, mataba el hambre, y aunque los ejércitos verdes fueron destruidos, la resistencia campesina contra el régimen soviético continuó a una escala menor durante años. La más conocida de las insurgencias antibolcheviques durante la Guerra Civil ocurrió en el sureste de Ucrania, donde Néstor Makhno y el Ejército Negro establecieron el Territorio Libre, zona donde se impuso una forma de anarcocomunismo. Los makhnovistas habían formado alianzas con los bolcheviques para combatir al Ejército Blanco de Wrangel y de Nikin, pero el conflicto con los rojos era inevitable. Los anarquistas no comulgaban con el centralismo dictatorial del régimen bolchevique, y Trotsky no tardó en declarar estas ideas como contrarrevolucionarias. Tras meses de guerrilla y persecución ininterrumpida, Néstor Makhno y las pocas tropas que sobrevivieron al Ejército Rojo alcanzaron la frontera de Rumania y se exiliaron en el extranjero. La última gran insurrección contra el régimen bolchevique fue la rebelión de Kronstadt. Los motivos de este alzamiento siguen la línea de los anteriores: el desencanto con un régimen tiránico que llevó a la miseria. En 1921, Petrogrado, una de las ciudades más afectadas, se encontraba al borde de una huelga general. En este contexto, los marinos de Kronstadt, veteranos revolucionarios de la flota del Báltico, investigaron la situación de la ciudad y decidieron apoyar a los huelguistas. 2 días después, enviaron al gobierno una resolución con 15 exigencias, entre ellas la libertad de expresión y de prensa para los obreros, los anarquistas y los partidos de izquierda, libertad de reunión para sindicatos y organizaciones campesinas, elecciones libres y sin privilegios, la liberación de obreros, campesinos y políticos que estaban en prisiones y campos de concentración, etc. A pesar de ciertos intentos de mediación, Zinoviev y Trotsky eran partidarios de iniciar un asalto lo antes posible para evitar el deshielo de la fortaleza de Kronstadt, situada en la isla de Kotlin. Lo que Trotsky había clasificado una vez como el orgullo y la gloria de la revolución, ahora había pasado a ser la canalla contrarrevolucionaria. A pesar de la tenaz resistencia de los rebeldes, el Ejército Rojo se hizo de la fortaleza y exterminó a su oposición política. Uno de los elementos más importantes a la hora de analizar el origen y el desarrollo de las guerras civiles está en la injerencia de actores externos al disuelto Imperio Ruso, que se asociaron con los rojos, los blancos o los grupos independentistas. Aunque en ocasiones estas injerencias tenían alguna motivación ideológica, en principio respondían a cuestiones geopolíticas. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán luchaba en varios frentes, y por este motivo su alto mando optó por financiar distintas figuras para que desestabilizaran a sus enemigos desde adentro. En el caso de Gran Bretaña, utilizaron a un irlandés, Sir Roger Casement, para Francia a Joseph Caillou y para Rusia a Lenin. Casement fue fusilado
Calleux pagó con la cárcel y solo Lenin justificó el dinero que habían invertido en él. Como vimos a comienzos del video, tras el golpe de octubre, la izquierda radical pretendía continuar la guerra y extender el socialismo al resto de Europa. Pero a juicio de Lenin, a menos que Rusia se apresurase a firmar un armisticio con Alemania, las probabilidades de conservar el poder eran prácticamente nulas. La caída de Rusia y la posibilidad de una paz por separado eran para los aliados desgracias de primer orden que podrían conducir a la victoria de Alemania, ya que si ésta decidía desplazar al oeste decenas de divisiones, podría derribar a las agotadas tropas francesas y británicas antes de que los estadounidenses llegasen en gran número. Mientras Trotsky negociaba con los alemanes, el británico Bruce Lockhart, el estadounidense Raymond Robbins y el francés Jacques Sadel le ofrecían apoyo militar y económico al régimen bolchevique para que dejara de negociar con los alemanes e idealmente para que continuase la guerra. El 21 de febrero de 1918, durante los días convulsos que le siguieron a la reanudación del ataque alemán, Trotsky, por medio de Sadel, pidió auxilio a Francia. Ese mismo día recibió el siguiente telegrama de Nullens: en su resistencia Alemania puede contar con la colaboración militar y económica de Francia. Un mes más tarde, Trotsky proseguía las negociaciones militares con los aliados. El 21 de marzo le escribía al general Lavargne, de la misión militar francesa: tras una conversación con el capitán Sadoul, tengo el honor de solicitar, en nombre del Consejo de Comisarios del Pueblo, la colaboración técnica de la misión militar francesa en la tarea de reorganizar el ejército que el gobierno de los soviets está asumiendo. Aunque los embajadores aliados reaccionaron con escepticismo ante el acercamiento de los bolcheviques, el 3 de abril llegaron a un acuerdo basado en los siguientes principios. Primero, los aliados, sin Estados Unidos, que se negó a participar, colaborarían con la organización del Ejército Rojo siempre y cuando Moscú reimplante la disciplina militar, incluida la pena de muerte. Segundo, el gobierno soviético permitiría el establecimiento de tropas japonesas en suelo ruso, que junto a unidades aliadas enviadas de Europa, formarían una fuerza multinacional para combatir a los alemanes. Tercero, los contingentes aliados ocuparían Murmansk y Arcángel. Y cuarto, que los aliados se abstendrían de intervenir en los asuntos internos de Rusia. La relación con los aliados se deterioró rápidamente hacia mediados de mayo, cuando Berlín le aseguró a Moscú que no tenía intención de ocupar más territorios rusos. Los bolcheviques volvieron una vez más a la esfera de influencia germana. El 20 de mayo, Mirbach, el embajador alemán, envió desde Moscú un informe muy pesimista sobre la situación de la Rusia soviética. El apoyo popular al régimen se había reducido enormemente y los aliados estaban ofreciendo generosas sumas a grupos antibolcheviques pro-aliados. Entre julio y agosto, Berlín destinó millones de marcos para evitar que el gobierno bolchevique se hundiera ante sus opositores, y en septiembre respondió la solicitud de iniciar una intervención contra el ejército de voluntarios y las tropas aliadas. A la vista de estos hechos, no se puede sostener seriamente que las potencias extranjeras intervinieron en Rusia en 1917 y 1918 con el objetivo de derrocar a los bolcheviques. Intervinieron, ante todo, para inclinar a su favor la balanza del poder en el frente occidental, ya fuese reactivando el frente en Rusia, en el caso de los aliados, o bien manteniéndolo inactivo, en el caso de las potencias centrales. Los bolcheviques participaron activamente en esta implicación extranjera y la propiciaron, primero desde un bando, luego desde el otro, dependiendo de lo que sus intereses exigiesen en cada momento. Aunque la historiografía soviética concluye que las guerras civiles terminaron en una gran victoria roja, esta victoria tuvo ciertos tragos amargos. Finlandia, Estonia y Lituania resistieron al régimen soviético y lograron defender su independencia,
mientras que Polonia puso un freno al sueño de extender la revolución al resto de Europa. Smele también señala hasta qué punto podemos hablar de victoria si tenemos en cuenta la inhabilidad del régimen bolchevique para imponer sus políticas al campesinado. Si se tuvo que recurrir al terror, a los campos de concentración e incluso al uso de armas químicas, ¿dónde está la victoria? La victoria fue contra las tropas de Kolchak, Denikin, Yudenich y Miller. La derrota de los blancos se explica por ciertos factores evidentes. Los rojos tenían una abrumadora superioridad numérica. Controlaban el enorme territorio de Rusia Central, la mayoría de la industria del país y el centro de la red ferroviaria, lo que les permitió desplazar fuerzas de un frente a otro. Pero hay que tener en cuenta dos falencias que fueron aún más determinantes. Primero, el fracaso político. Exceptuando a Piotr Wrangel, los líderes blancos supeditaron la política a los intereses de la campaña militar. Aunque se hicieron algunos pronunciamientos acerca de la restauración de la ley, el orden y la Asamblea Constituyente, el movimiento blanco no logró articular un proyecto político que situara a la masa de la población de su lado. Esto se vio agravado por la propaganda extremadamente primitiva que tenían. Los bolcheviques instauraron la idea de que los blancos querían restaurar el régimen zarista, y aunque sus líderes lo negaron, estos no tenían manera de contrarrestar la propaganda soviética. Y segundo, la incapacidad de los blancos en reconocer a los grupos independentistas. Había distintos ejércitos, finlandeses, ucranianos, cosacos, que estaban dispuestos a combatir contra los bolcheviques hasta el final, siempre y cuando tuviesen la garantía de que los blancos iban a respetar su deseo de independencia. Pero la idea de una gran Rusia monolítica impidió llegar a ese tipo de compromisos. En este capítulo vimos un pantallazo de los complejos conflictos conocidos como la Guerra Civil Rusa. Aunque esta información puede servir para comprender mejor cuáles fueron los sucesos que le permitieron a los bolcheviques consolidar su poder, todavía queda explorar lo más importante detrás de estos hechos: los cambios políticos, económicos y sociales de una naciente Unión Soviética y el triste drama de un pueblo que se acostumbró a la muerte.